Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de En Clase con el Profe Ronald. Soy Ronald Sanabria y como siempre es un placer compartir con ustedes este espacio para aprender juntos sobre derecho probatorio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Pónganse cómodos y comencemos la clase. Pasémonos ahora a la clasificación de los medios de prueba. Y aquí permítanme hacer una advertencia que ya he hecho en otros temas que anteriormente hemos visto. Las clasificaciones deben ser funcionales, nos deben servir para comprender mejor el fenómeno probatorio. Si no, hay que tirarlas a la basura, porque terminan siendo entonces solamente un ejercicio egocéntrico del profesor que la propone. Entonces, siempre que uno va a estudiar una clasificación, se tiene que preguntar, ¿esto para qué me sirve? ¿Qué me enseña la clasificación? Hay tantas clasificaciones como autores ustedes quieran. Si se van a la biblioteca y agarran 3 libros, van a ver que los profesores proponen diferentes clasificaciones. Yo las que voy a proceder a explicar a continuación son las que tienen, a mi modo de ver, una utilidad teórica de comprensión y las que se utilizan en la práctica profesional. Que mañana cuando estén ustedes en un juzgado, un juez va a utilizar la expresión, por ejemplo, de prueba sumaria y prueba controvertida, y usted, ¿a qué se refiere con esto? O la de prueba directa o prueba indirecta, por ejemplo. Vamos a estudiar en razón, insisto, a la importancia teórica y a la utilidad o al uso en la práctica profesional. Primera clasificación de los medios de prueba sería según su regulación en el ordenamiento jurídico o según su reconocimiento en el ordenamiento jurídico. Las pruebas típicas, como su nombre lo está diciendo, consisten en que son pruebas que el ordenamiento jurídico reconoce. Reconocen un doble sentido, atención con esto, en un doble sentido. Primero, el más obvio, y es que dice la legislación que es un medio de prueba. Eso es un medio de prueba. Pero no solamente eso, adicionalmente señala el procedimiento probatorio, es decir, cómo se produce la prueba. En cambio, las pruebas atípicas, que son como el antónimo, tienen la característica que no están reconocidas en la ley, no dicen que es un medio de prueba, y si lo llegan a estar en todo caso, la ley no especifica, no enseña, no señala cómo se produce la prueba, cuál es el paso a paso para que se produzca dentro del proceso. Quiero pedirles rápidamente que nos vayamos al artículo 165 del Código General del Proceso y al artículo 382 del Código Procesal Penal. Vamos a evaluar cómo se ve reflejado esto de pruebas típicas y atípicas en los dos grandes códigos de Colombia, códigos procesales. Artículo 165 del Código General del Proceso, medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. Entonces, si se dan cuenta, ese artículo reconoce 9 medios de prueba, por lo que se cumpliría la primera condición para que sea una prueba típica, reconocimiento expreso de la legislación, pero adicionalmente, si ustedes van a los artículos subsiguientes del 165, se darán cuenta que ahí van a encontrar las reglas de producción de cada uno de esos medios de prueba. Ahí les van a decir cómo se lleva una prueba testimonial, cómo se lleva una prueba pericial, cómo se lleva un documento, qué es una prueba por informes y cómo se genera. Entonces, ahí tenemos 9 medios de prueba típicos. Y también expresamente está reconocido la idea de cualesquiera otros. Aunque no esté reconocido dentro de la legislación, si es una prueba relevante y fiable, el sistema le abre las puertas a esa prueba para efectos de su producción y de su valoración en la decisión que corresponda. Es decir, aunque no esté en la ley, si es una prueba relevante y fiable y por supuesto es legal, respecto a los derechos fundamentales, va a ingresar y se va a tener en cuenta. En otras palabras, y discúlpenme la redundancia, no es una excusa válida que porque no esté regulado el medio de prueba no pueda ingresar al proceso. La misma historia que para el Código General del Proceso. Hay un listado de medios de prueba típicos, pero también está el reconocimiento de cualesquiera otros, es decir, el reconocimiento de pruebas atípicas. Profesor Ronald, ¿qué hacemos cuando haya
pruebas atípicas. ¿Cómo? Usted nos está diciendo que hay que permitir el ingreso, pero la ley no nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo lo solucionamos? El artículo 165 del Código General ya lo dice expresamente, pero la teoría, la doctrina lo había dicho antes. Cuando estemos ante una prueba típica, se debe hacer primero un razonamiento de analogía. Es decir, busque el medio de prueba que más se le parezca, el semejante. Se llama analogía. Y tome las reglas probatorias de ahí. Y dos, siempre tenga como norte, como pilar, el debido proceso probatorio. Los principios del derecho probatorio que vamos a ver en la pregunta 7, que es la pregunta en principio, la final del curso. Los principios del derecho probatorio. Segunda clasificación, según su contradicción. Lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta clasificación es que es un presupuesto ineludible para que un juez tenga en cuenta una prueba en la sentencia que se haya permitido la contradicción sobre esa prueba. En palabras más cortas, la contradicción es un presupuesto de validez de la prueba en la sentencia. Sin contradicción, sin permitir contradicción, la prueba no se puede tener en cuenta. Jairo Parra dice, la prueba es dialéctica, necesita de ser manoseada, de ser criticada por las partes en su formación durante el proceso. Si no le permiten eso a la parte o a alguna de las partes, la prueba carece de contradicción y por tal motivo no se puede tener en cuenta en la sentencia. Entonces, bajo esa tesis, bajo esa lógica, aquí hay una clasificación. Podemos hablar de prueba controvertida, su nombre lo está diciendo, es aquella que se le ejerció contradicción. Aquí una aclaración. Lo importante es que se le permita la contradicción, que se le haya permitido, no que necesariamente la ejerza. Por ejemplo, en materia penal, perfectamente la defensa puede decir yo no contrainterrogo. Cuando él dice yo no contrainterrogo, renunció a su derecho a ejercer controversia. O de alguna manera ejerció un tipo de controversia pasiva. Pero se los pongo más interesante aún. En materia civil cabe la posibilidad de que una audiencia se haga sin la asistencia de una de las partes. Cuando esa parte no justifica su inasistencia, no va porque no fue, porque se le olvidó, etc., la audiencia se hace y se pueden practicar pruebas. Entonces el abogado que no fue va a decir, venga, y mi contradicción, señor, usted fue negligente, usted no vino a esta audiencia, aquí le brindamos la oportunidad, pero si usted no vino, no puede venir a quejarse. Entonces, insisto, no es que la haya ejercido, sino es que se le haya permitido ejercerla. ¿De acuerdo? Y la segunda, digamos, la segunda expresión que se deriva de esta clasificación es lo que los civilistas llaman la prueba sumaria. ¿Qué es una prueba sumaria? Básicamente es una prueba sobre la cual no se ha permitido el ejercicio de contradicción y en consecuencia no se puede tener en cuenta en la sentencia. La expresión prueba sumaria es una expresión peyorativa. Es como a esto le hace falta algo y por tal motivo no se puede tener en cuenta. Un último tema sobre la prueba sumaria. Pregunta de parcial. La prueba sumaria no tiene ninguna función, profesor Ronald, dentro del proceso judicial. ¿No sirve para nada? Respuesta, sí sirve, tiene una función. Y esto es lo que quiero que se lleven. Sirve para soportar decisiones preliminares y provisionales. Por definición, por antonomasia, las medidas cautelares. En materia civil, la mayoría de medidas cautelares en la práctica judicial se toman inaudita parte, sin la contradicción de la parte a la cual van a afectar las medidas cautelares, sin escucharlo siquiera. Embargan, secuestran, sin traslado de la demanda. Y ese embargo y secuestro se basa en elementos de conocimiento. Se aportan documentos, usualmente documentos, para soportar la necesidad de la medida cautelar. Y el juez con eso emite el auto. Lo que se dice es que en razón a que son medidas preliminares y provisionales, es decir, pueden cambiar y no son definitivas, se permite el uso de la prueba sumaria, pero solamente en el contexto de este tipo de decisiones judiciales.
o también administrativas eventualmente. Pero ya para la sentencia no sería posible eso. El tema de prueba controvertida y prueba sumaria, quiero hacer un comentario adicional y es buscar el equivalente en materia penal. Los penalistas suelen diferenciar con marcada intensidad que una cosa es los elementos materiales probatorios, la evidencia física y o la información legalmente obtenida, y por el otro lado está la prueba, ¿no? Se dice que la prueba solamente se habla en el juzgamiento luego de que haya superado las fases de producción probatoria. En cambio, los elementos materiales probatorios, la evidencia física, es un tema de la investigación. ¿Qué es lo que hay realmente debajo de la distinción? Es muy parecido a la idea de prueba sumaria o prueba controvertida. La idea es que cuando estamos ante la evidencia que se recolecta en la investigación criminal, pues es un elemento que no ha sido sometido a contradicción a los derechos que tiene el defensor y que tiene eventualmente la víctima, y también a las prerrogativas o los requisitos que el sistema exige para que el juez pueda tener en cuenta ese elemento al momento de emitir la sentencia. Como ustedes saben, la sentencia es el lugar en donde el juez se pronuncia sobre la responsabilidad penal del procesado. Entonces, la evidencia o el elemento material probatorio carece del cumplimiento de la contradicción en un sentido amplio, es decir, carece del cumplimiento de los requisitos de la producción de prueba en materia penal. En cambio, cuando hablamos de prueba, lo que estamos diciendo los penalistas es: ya se superaron las fases de la actividad probatoria en el juzgamiento, ya se respetó la contradicción, la publicidad, la inmediación, la defensa, la confrontación, y en consecuencia ese elemento de conocimiento se convirtió en prueba. Y lo que implica eso, el mensaje que manda, es que el juzgador ahora sí puede y debe analizar el elemento de conocimiento en la sentencia. Si ustedes analizan, entonces, ¿la evidencia qué es? Es prueba sumaria. Es una prueba que nos ha sometido a contradicción. En cambio, el concepto de prueba controvertida es el mismo concepto de prueba en materia penal. Un ejemplo que me parece el ejemplo más dramático que conozco, un caso real. Creo que yo se lo había contado, pero en todo caso lo reitero. Típico caso de dos hombres en un pool. Llega la Policía Nacional a hacer actividad preventiva. Señores, sus cédulas, ustedes qué hacen acá. Uno se pone muy nervioso e intenta rápidamente correr. Cuando intenta correr lo detienen. Señor, vamos a hacer una requisa. Entonces él fuerza para irse y se cae un arma de fuego. Señor, salvoconducto. No tengo. Capturado en flagrancia, porte ilegal de armas. Caso sencillo. La Fiscalía en sede de investigación hace lo propio. Solicita y pregunta a las entidades competentes si esa persona tenía salvoconducto. Entonces los militares dicen: no, esa persona no tiene salvoconducto, y certifican un documento. Entonces ahí hay una evidencia, un elemento material probatorio, una evidencia de tipo documental. No está sometida a contradicción, por tal motivo es sumaria. Para que se pueda tener en cuenta al momento de la sentencia, el fiscal tiene que superar las fases de la actividad probatoria en el juzgamiento. Yo se las enuncio, no estamos en penal, pero para que la recuerden cuando vieron procesal penal, debe descubrirla, debe enunciarla, debe solicitarla, debe permitirse un espacio de controversia en la fase preparatoria, debe decretarse la prueba por parte del juez, el auto de pruebas, debe presentarse en el juicio oral y debe incorporarse en el juicio oral. Si el fiscal supera estas 7 fases, entonces la evidencia documental se convierte en prueba. En el caso real, al fiscal se le olvidó el primer paso, no la descubrió y obviamente no hizo ninguno de los subsiguientes. Se le pasó al fiscal, es un ser humano, se le olvidó referenciar en el escrito de acusación y descubrir el certificado de la evidencia documental. Entonces, esta evidencia nunca se puede utilizar o no se utilizó al momento de la sentencia en la medida que no se convirtió en prueba. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿esta evidencia tuvo alguna función? Sí, se pudo utilizar y se utilizó para efectos de la medida de aseguramiento, que es lo más parecido a una medida cautelar en materia civil, porque es provisional y es transitoria. Entonces, ahí está el equivalente. Esta pregunta nace como para entender mejor lo que acabas de explicar, y me gustaría saber si con lo que acabamos de decir en materia penal
los elementos probatorios mientras se transforman en prueba, o sea, ¿sí me entiendes? Si las pruebas sufren un cambio en el proceso penal de pasar de una prueba sumaria, porque no es contradecida, a una prueba controvertida. Efectivamente sufren una transformación, de acuerdo, pero la transformación es sobre todo y prioritariamente normativa. No es, en línea de principio, que el elemento cambie. El papel sigue siendo el mismo, la certificación es la misma. Lo que sucede es que esa transformación es la que genera unos derechos, unos deberes distintos. La evidencia, o la prueba sumaria, siguiendo el vocabulario tradicional en materia civil, solamente serviría para las preliminares y para las decisiones que tome el fiscal y la defensa, como por ejemplo acusar, como por ejemplo preacordar. En cambio, la prueba ya controvertida, una vez es controvertida, el juez puede y debe, es un deber del juzgador, tenerla en cuenta en la sentencia. Ahora, puede pasar que en esa transformación normativa también haya eventualmente unas adiciones o unos cambios en términos epistemológicos. Por ejemplo, una declaración de un testigo. Esa declaración de un testigo en papel, el sistema penal no permite que se ingrese como prueba en la medida que es prueba de referencia. Pero cuando el testigo va al juicio oral, normalmente no dice solo lo que está en el papel, sino dice cosas adicionales. O por ejemplo el perito. El perito rinde un informe pericial, pero cuando él va al juicio, obviamente cuando va habilita a que el informe pericial eventualmente ingrese para que se analice, pero lo que dice a veces es distinto, adiciona, cambia, explica lo que está en el informe. Para concluir, esa transformación normativa, que es lo importante, es la base, también puede generar cambios, transformaciones en términos epistemológicos. Es decir, que lo que pasa en el juicio, como también hay preguntas, hay discusiones, hay objeciones, genera un cambio en el contenido de la información que la evidencia tenía. Pero es producto del debate, es natural. Cuando la evidencia es unilateral, en cambio la prueba es dialéctica y esa dialéctica puede generar nueva información. La tercera clasificación que quiero que ustedes conozcan es probablemente una de las más utilizadas en la práctica profesional y es sobre todo utilizada en la valoración probatoria. La clasificación se hace en razón al objeto a que se refiere la prueba, es decir, la información que la prueba aporta al proceso, a qué se refiere. Y aquí hablamos de prueba directa, por un lado, o de prueba indirecta, por el otro. Esta clasificación hoy ha sido muy discutida en la práctica profesional, sobre todo desde la teoría. Se ha dicho que esta clasificación no está justificada. Digamos que es poco útil para comprender el fenómeno probatorio. Entonces vamos a empezar. Lo primero que les quiero decir es que hay dos formas de definir lo que es una prueba directa y una prueba indirecta. Y ahí empieza la primera razón de confusión, porque depende de dónde me ubique. La forma más antigua se le atribuye al famoso profesor Francesco Carneluti, en un libro que se volvió un clásico, hoy aún se lee, que se llama La Prueba Civil. El profesor italiano fue el que planteó, digamos, de forma muy tajante la diferencia entre prueba directa e indirecta. Y él dijo que la prueba directa es cuando el juez tiene contacto directo, perdón por la redundancia, con el hecho o con la realidad. Es esos casos excepcionales cuando el juzgador tiene contacto directo con el hecho objeto de controversia. La pregunta es, ¿cuándo el juez tiene contacto directo con el hecho? Realmente hay solamente una situación, la inspección judicial. Y les diría, no en todos los casos, solamente cuando el hecho objeto de discusión aún permanezca en el tiempo cuando el juez va a ese lugar. Un ejemplo, una servidumbre.
Entonces ustedes tienen un caso en donde una persona compra una finca, pero resulta que no tiene acceso por ningún lado y entonces necesitan, porque el señor va a empezar a construir, que el vecino le dé acceso por una vía para entrar las maquinarias y las cosas correspondientes. Entonces, claro, cuando usted le pide al juzgador como prueba inspección judicial para que él vaya y observe que efectivamente no hay otra forma de acceder al predio. Entonces, ahí habría prueba directa porque el juzgador va al lugar y se percata de la realidad de forma directa. ¿Por qué digo que no en todos los casos? Porque puede ocurrir que aunque se haga inspección judicial, cuando el juzgador va realmente pues, observa la realidad, por supuesto, pero no es tan importante la realidad actual, sino la pretérita, la pasada. Lo que ocurrió, me explico, mejoras. El demandado en un reivindicatorio alega como excepción mejoras. Dice, mire, yo soy poseedor, usted es el propietario, no se lo niego, le voy a devolver el bien, pero es que yo le metí mejoras a esto, así que hágame el favor y págueme. Porque yo gasté mi dinero para mejorar este bien. Y el demandado le pide inspección judicial al juzgador en el proceso. El juzgador se acerca, va y ve las mejoras, pero en sí mismo no es suficiente las mejoras. Lo que se está discutiendo es si las mejoras efectivamente las hizo el poseedor y si son mejoras necesarias. Entonces, digamos, no siempre la inspección judicial supone que sea una prueba directa. Habrá casos que sí y casos que no. Pero bien, lo importante es que, con excepción de la inspección judicial, todas las demás, según aquí Carneluti, serían pruebas indirectas. ¿Por qué son indirectas? Porque entre el juzgador y la realidad, media, hay en la mitad un medio de prueba. Hay un elemento de conocimiento. El testigo, el documento, el perito, siempre media algo. En otras palabras, es indirecta porque para que el juez acceda a la realidad, en la mitad hay un elemento de conocimiento. Por eso se llama indirecta. Esta clasificación cada vez se utiliza menos, o mejor, este marco conceptual cada vez se utiliza menos. Hoy en día, realmente, en la práctica profesional, la mayoría de jueces la utilizan ya no con Carneluti, sino más bien bajo una perspectiva más argumentativa. Y entonces, por favor, aquí la máxima atención, porque con esto se van a comunicar cuando estén en los estrados judiciales. Hoy en día se dice que la prueba directa es aquella que se refiere a un hecho jurídicamente relevante. Es decir, es cuando la prueba contiene información o aporta información relativa a un hecho jurídicamente relevante. Entonces, por ejemplo, el dicho de la víctima. Entonces, el dicho de la víctima, pues aunque la víctima puede narrar diferentes situaciones, pero entre otras va a narrar el hecho jurídicamente relevante. En el caso de Dani Alves, pues cuando la víctima fue al juicio, pues ella va a decir lo que ocurrió. Y lo que ocurrió, que es el acto sexual que se está juzgando. Entonces, es una prueba directa, ¿no? La idea de lo directo es que la prueba contiene información sobre un hecho jurídicamente relevante. La otra es la prueba indirecta. La prueba indirecta, como ya ustedes se imaginarán, se caracteriza porque a lo que se refiere la información que contiene o que aporta es sobre un indicio o un hecho indicador. A la prueba indirecta también se le llama prueba circunstancial, una expresión más pensada o traída mejor de los sistemas anglosajones, Estados Unidos por definición. O también algunos le llaman prueba indiciaria, son sinónimos, prueba indirecta, prueba circunstancial o prueba indiciaria. ¿Qué tienen en común todas las expresiones? Que resaltan que lo que la prueba le está aportando al proceso es información sobre un hecho indicador. Así, por ejemplo, si la fiscalía en un caso de violencia intrafamiliar, piensen en este caso, lleva como prueba el dicho de las 3 amigas de la víctima, amigas con las que trabajaba en una empresa, para que las amigas digan que cada cierto tiempo la víctima llegaba al lugar de trabajo llorando, claramente con un estado de depresión, de tristeza, de ansiedad, y con moretones en sus brazos. Entonces, claro, es una prueba indirecta, porque lo que se está juzgando es la violencia intrafamiliar, que es algo que ocurrió en otro momento, y ellas nunca lo presenciaron. Ellas no saben la causa de por qué ella llegaba así. Pero en la medida que hace más probable la ocurrencia del hecho jurídicamente relevante, la fiscalía lo aporta. ¿Por qué lo hace más probable? Porque pues vamos a suponer que la mujer fue víctima de ese delito durante 4 años
y no decía nada mientras estaba dentro de la relación sentimental. Es cuando decide terminarla y entonces para darle credibilidad a su dicho, la fiscalía decide llevar a las compañeras de trabajo que observaban cómo ella llegaba cada cierto tiempo al lugar de trabajo. Yo creo que la distinción se entiende, no es difícil comprenderla. Lo que quiero que reflexionen y que reflexionemos entre todos y abramos un debate es: ¿realmente es útil? ¿Nos sirve la clasificación? ¿Nos hace mejor abogado o mejor abogada conocerla? Lo que pasa es que yo veo que la importancia de esto radica en que, aunque parece solo una división teórica sobre lo que puede llegar a ser la prueba, tanto en un proceso penal como en un proceso civil, es necesario que un abogado, primero, el manejo de este tipo de conceptos va a hacer que tenga una mejor comunicación tanto para el despacho como el juez, porque es importante tener una buena dialéctica para que se entienda a qué tipo de prueba nos estamos refiriendo. Además de que el saber la clasificación de la prueba nos va a ayudar a hacer un mejor entendimiento de cómo usarla y no confundir una prueba sumaria a una prueba controvertida, que digamos en un proceso penal es bastante importante, teniendo en cuenta las garantías que se buscan proteger. Efectivamente, el lenguaje especializado hace que uno se comunique más rápido. Pero el riesgo del lenguaje especializado es dos. Primero, volverse muy sectario. Entonces, solamente los especialistas son los que pueden hablar. Y el segundo riesgo es que como nos acostumbramos al lenguaje especializado, creemos que está justificado y resulta que podemos eventualmente hacer una evaluación y decir que no lo está. Con algo más grave para el derecho. El derecho no puede ser sectario en la medida que va dirigido a la gente. Digamos, ese es el tema del lenguaje simple que se está pidiendo hoy en día. Bien, yo estoy de acuerdo. Solamente que quiero que la pregunta la hago centrando la atención es en prueba directa o indirecta, no en las demás clasificaciones. Y quiero que piensen, de alguna manera, ¿es mejor prueba una prueba directa? O sea, ¿tiene mayor valor probatorio una prueba directa que una indirecta? Bueno, pues yo considero que sí, tiene más valor probatorio pues una prueba directa, ya que pues, o sea, yo lo veo a modo de un ejemplo, ¿no? En una prueba directa uno dice como, no, yo vi hacer esto, o sea, de manera más, pues, directa, ¿no? Entonces, en cambio en la indirecta es como, no, nos lleva a pensar, o sea, nos lleva a pensar que algo pasó, más no nos dice como, nos dice de alguna u otra forma que ella lo vio, sino que nos lleva a pensar que eso ocurrió. Bueno, con respecto a la clasificación, yo siento que es importante la distinción para comprender mejor de qué manera se puede llegar a llegar acerca de un hecho. Yo siento de que no hay una más importante que la otra, ambas son importantes. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siento de que la prueba indirecta, su importancia puede darse en el hecho de que si se repite mucho una prueba indirecta, digamos en el caso en el que nos ponía el profesor de violencia intrafamiliar, de que una mujer llega golpeada todos los días llega con moretones, todos los días llega con esto. Eso de por sí solo no es una prueba directa porque no apunta hacia un hecho jurídicamente relevante. Pero sí se puede dar que la persistencia con la que se da puede llegar a apuntar de mejor manera, como nos lo explicaba usted. Entonces, por eso siento de que tanto la prueba directa como la prueba indirecta tienen una importancia, o sea, de igual manera. Bueno, excelentes reflexiones por parte de ustedes. Quiero hacer un pequeño resumen de los argumentos que se han planteado sobre esta distinción para que ustedes reflexionen desde la comodidad de sus casas, de sus lugares de trabajo, sobre si realmente es útil esta distinción. Ambas pruebas, en términos lógico-argumentales, necesitan de la misma operación justificativa. Me explico. La meta de la valoración probatoria es que el juez emita un enunciado probatorio sobre los hechos que son tema de prueba. Es decir, que se pronuncie sobre si hay o no prueba sobre los hechos jurídicamente relevantes. Ese es el objetivo final, la meta a alcanzar. Cuando el juez está ante una prueba directa, el juzgador igual tiene que responder a esta pregunta. La información que la prueba directa me trae,
por ejemplo, en el caso de Dani Alves, la chacha, la víctima, es fiable, es decir, la información que me brinda tiene la capacidad de probar lo que ella está diciendo, y esto, en términos argumentales, no es otra cosa que un ejercicio de razonamiento probatorio complejo. En otras palabras, no porque sea directa, quiere decir que el juzgador tenga que aceptar lo que la prueba directa diga de forma crítica. No. Igual tiene que evaluarla. ¿Qué es lo que pasa con la indirecta? También tiene que preguntarse si la prueba es fiable. ¿Le voy a creer al dicho de las amigas, siguiendo el otro ejemplo que pusimos de violencia intrafamiliar? ¿Por qué le voy a creer a ellas? Tengo que responder esa pregunta. Una vez diga, sí les voy a creer, doy por probado que en promedio esta mujer llegaba una vez al mes al trabajo con signos de violencia. Lo voy a dar por probado. Una vez da por probado el hecho indicador, tiene que hacer otra cadena argumental, que es este hecho indicador, ¿qué relación tiene con el hecho jurídicamente relevante, que es la violencia intrafamiliar? Es decir, ¿qué tanto apoya y por qué apoya el hecho indicador al hecho jurídicamente relevante? Entonces, si se dan cuenta, ambas tienen la misma cadena argumental en términos lógicos, pero en la prueba directa el camino argumental es más corto. Me pregunto, ¿es fiable? Y si digo que sí, doy por probado el hecho. En cambio, en la indirecta, el camino argumental es más largo. La cadena de argumentos, los eslabones, es más larga. Y claro, como dice Marina Gascón Avellán, al ser más larga la cadena, eventualmente podemos decir que la directa puede ser en abstracto una mejor prueba que la indirecta, porque entre más eslabones, mayores riesgos epistemológicos. Sin embargo, eso no quiere decir, como lo dijo alguno de ustedes, que siempre la prueba directa sea mejor. Porque piensen en esto, hay una prueba directa, pero esa prueba directa estaba en un estado emocional muy intenso, por ejemplo. Estaba bajo estado de alcoholemia, por ejemplo. Tenía enemistad previa con el acusado, por ejemplo. Había sufrido alteraciones psicológicas previamente. Y tenemos una prueba indirecta científica, como por ejemplo que una muestra que se encontró en el lugar de los hechos, como por ejemplo el semen, no corresponde al del acusado. O a la inversa, sí corresponde al del acusado. Es una prueba indirecta, porque que haya semen en un lugar de una persona, pues no es ningún delito. Y tampoco es en sí mismo un hecho jurídicamente relevante en materia civil. No recuerdo ninguna norma que tenga como supuesto de hecho que haya semen de un hombre en un lugar. Pero claro, una vez se pruebe que es o no es, hacemos un razonamiento indiciario. Si es, entonces es probable que él sea la persona que generó el acto del delito, la violación, en la medida que, por reglas de la experiencia, conclusión, si bien la prueba directa pareciera en principio ser mejor en la medida que la cadena argumental para llegar al enunciado probatorio no es tan larga, no es una cuestión de siempre. Habrá que analizar cada caso en concreto. Bueno, mi aporte es más por lo de la sentencia de Dani Alves, con referente de que, pues, dado que sí se tenía una prueba directa, que era el testimonio de la muchacha, pues a la hora de la verdad las pruebas indirectas no ayudaron mucho en el caso, que pues a pesar de que ella demostraba tener un trauma por lo sucedido, al final no fue suficiente para colaborar o para ayudarla. En llegado caso de que se inicie un proceso con solo se tengan pruebas indirectas, ¿sí puede llegar a funcionar o a darse el proceso? Abstraigo un poquito más la pregunta. ¿Se puede iniciar un proceso solamente con pruebas indirectas? Y le añado, ¿se podría condenar o dar por probado el hecho solamente con pruebas indirectas? La respuesta es sí, sí se puede. Lo que hay que es aprender, y es el tema del siguiente módulo, el siguiente episodio, hay que aprender es cómo evaluar esos indicios para concluir que son tan fuertes, tan intensos, que concuerdan tanto que podemos decir que hay prueba de ese hecho. Pero sí, teóricamente es posible y lo es porque estamos en el campo de la libertad probatoria. No hay tarifa legal sobre esto. Entonces, al haber libertad probatoria, corresponde al juzgador evaluar cada caso en concreto, la valoración y a partir de ahí llegar a una conclusión. Profe, es que ahorita lo que usted estaba mencionando se decía que muchas veces se toman decisiones por pruebas indirectas, pero que son muy fuertes. O sea, ni siquiera se halla una prueba directa, pero son puras indirectas con demasiada carga. Mi pregunta es basada en eso. Una prueba indirecta con bastante carga, o sea, con mucha fuerza, ¿no se puede volver directa? Buena pregunta. Yo, diría que no hay que generar confusiones conceptuales. Aunque sea una prueba
indirecta, muy buena en términos probatorios, en términos de su capacidad demostrativa para confirmar un hecho jurídicamente relevante o para refutarlo, no le cambiemos el nombre de directa por su fuerza probatoria, porque sigue siendo indirecta. Hay un caso que es el que a mí me puso a estudiar mucho psicología del testimonio. Es un caso verdadero que ocurrió en Medellín. Finalmente se absolvió a la persona por vía preclusión. Lo voy a contar para que se entienda. En este caso lo voy a contar para comprender que una prueba indirecta puede ser mejor en términos probatorios de una prueba directa, pero no es necesario hacer esa confusión que propones en el comentario. El caso es el siguiente. Una señora que trabajaba como persona de limpieza de una casa en Medellín, en una casa de una familia muy rica de la ciudad, toma un Uber para ir hasta el lugar de trabajo. El conductor de Uber empieza a coquetearle durante el trayecto, a pedirle su número, salgamos, te invito, yo te recojo. Ella se sintió muy incómoda y le dijo que no le interesaba, por favor absténgase de hacer ese tipo de comentarios. El señor al parecer continúa y la asedia. Ella se siente muy incómoda. Pero finalmente hacen el trabajo, la deja en el lugar. El problema es que tenía que caminar algo así como 800 metros para llegar a la casa, porque eran estas casas campestres en donde no había acceso para vehículos, tenía que caminar. Ella se baja y está de noche, madrugada, pero todavía estaba oscuro, 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, empieza a caminar y cuando llega un hombre por detrás la empuja, la hace caer, se golpea muy fuerte y la accede carnalmente en ese lugar. Había poca gente. No había gente, porque era un lugar absolutamente despoblado. El hombre se va, ella dice que escucha, que ya no alcanza a ver en qué se va, que escucha un motor, que puede ser un carro o una moto. Cuando llega al lugar, sus jefes, una de ellas era abogada, le dice, vamos a presentar la denuncia, le vamos a colaborar, etcétera, y hacen todo el ejercicio como se debe hacer. Debido a eso, le hacen una toma de muestras, encuentran semen y cabello, y ella, de forma inequívoca, dice, la persona que me hizo esto fue el conductor del Uber. No lo piensa dos veces, fue el conductor del Uber. A partir de ahí, la fiscalía decide capturar al conductor del Uber, hacen rápidamente con la aplicación, buscan la foto, la placa, lo capturan, le legalizan captura, le imputan cargos y le imponen medida de aseguramiento. Hay una prueba directa del hecho, que es el dicho de ella. Y muy creíble, porque no lo conocía, no tenía razones para mentir, perfecto. Pero hablemos de la prueba indirecta, que era el semen y los cabellos encontrados en el lugar. Se demoraron 3 meses, porque es el promedio que se demora, además porque hay mucha congestión de casos. Se demoraron 3 meses. Cuando llegaron los resultados, negativo el semen. Y luego el fiscal dice, esto es muy raro, entonces vamos a hacer otra prueba nueva, con priorización sobre los cabellos. Se demora 1 mes y medio más, negativo. O sea que no era la persona. Entonces, fíjese cómo una prueba indirecta puede llegar a ser prioritaria y refutar lo que diga la prueba directa. Claro, ¿cómo lo hacemos? Por unas máximas de la experiencia. El semen y los cabellos que estaban ahí, al parecer públicos, deben ser del agresor sexual, por unas reglas de la experiencia. Y si esos no son, entonces el procesado, no son del procesado, entonces él no pudo haber hecho eso. ¿Se dan cuenta el razonamiento entonces? Que también puede operar a la inversa eventualmente. Entonces, cada caso nos va a indicar qué prueba es mejor, si la directa o la indirecta, no en abstracto, sino en cada caso particular. Hasta aquí el capítulo de hoy. Hoy estudiamos 3 clasificaciones muy conocidas e importantes de los medios de prueba, según su regulación, según su contradicción y según el objeto al que se refiere. Vamos a dejar para otro capítulo, para el siguiente capítulo, el estudio y el análisis de 4 variables de clasificación adicional, que son las siguientes: según el valor probatorio, según la parte que la presente, según ante quién se conformen las pruebas y finalmente según el momento en el que se practiquen. No se pierdan el próximo episodio para terminar de ver este tema tan importante de clasificación de los medios de prueba. Nos vemos pronto.